Cada vez que tú generas un compromiso con alguien y rompes ese acuerdo energético de voz, tú mismo te desvalorizas al grado de decir, pues ni cumplo, digo pero no lo cumplo. Entonces es un mensaje que tú estás mandando al universo y te estás desvalorizando. Y puedo darte más ejemplos que nos desvalorizan. Esos son los principales. Entonces, en el momento en que yo comienzo a reconocerme a mí y aceptar que soy perfecto como soy, dejo de compararme con el otro, agradezco lo que tengo y honro cada cosa que hablo, estoy dando un salto cuántico a valorizarme. En esta vida, todo comunica y todo vende. Y es importante escuchar, leer y percibir las señales. Y qué mejor de personas que ya reconocieron que están al servicio y están en pro de hacer lo que su corazón les dice. Desde el amor, desde la honestidad y sobre todo desde la coherencia. Y hoy tengo un gran invitado, una persona que sigo desde hace mucho tiempo, que me llama mucho la atención por los temas, por esta cuestión escéptica, por esta cuestión que de repente en los libros, en la escuela no lo vimos, pero que la vida nos lo pone enfrente casi a cada momento. Hablar de conciencia, de espiritualidad, de esta parte del ser. Qué mejor que Dan Melo nos hable y nos explique estas dudas que van a salir en esta plática. Así es que te pido que te quedes hasta el final, porque sé que más de una idea, un consejo, una palabra que Dan te puede transmitir, te puede cambiar tus resultados, te puede cambiar la vida. Bienvenido, Dan Melo. Muchas gracias por la invitación, hermano, y feliz de compartir esto y muy interesante la introducción que haces. Se encantado, Dan, siempre de compartir. Sé que en esta vida nada es casualidad, todo tiene una causa. Desde que llegaste al set, dije, hoy, en este momento, algo trascendente va a quedar. Porque sé que tu misión, sé que lo que estás haciendo todos los días, lo haces desde el amor, desde ayudar, desde una congruencia del ser. Y antes de entrar a iniciar el capítulo, yo te hablaba de lo que estoy viviendo. Y creo que el escucharte, e incluso, fíjate bien, el escuchar tu silencio, transmites esa tranquilidad y esa vibración que baja y nos ayuda a estar en este modo presente. Para ti, Dan, ¿qué es la espiritualidad? Fíjate que en la actualidad para mí es un tema muy polémico hablar de espiritualidad, porque todo es espiritual. Es igual de espiritual barrer la calle, tender tu cama y prender 2 cuarzos y tener 3 velas. Pero hemos encasillado la espiritualidad en rituales, en fetichismos y en ideas New Age. Es que todo es espiritual. ¿Qué calidad moral tengo yo para decir qué es y qué no es espiritual? En esta tercera dimensión, en la dualidad, queremos etiquetar todo y las cosas nada más son. Normalmente queremos decir que es bueno, que es malo, que es luz, que es sombra, que es masculino y que es femenino, y eso nos divide. Al final somos una sola energía, una sola conciencia. Entonces, es igual de espiritual ir al psicólogo que ir a la terapia de imanes. Es igual de espiritual sanar la relación con tu mamá que abrazar un árbol. Pero ahora la espiritualidad se está confundiendo, y lo digo con mucho respeto, en abraza un árbol, anda descalzo. No, lo más sensible, lo más espiritual es que arregles lo que está pasando en este momento en tu vida. No tiene congruencia espiritual que tú vayas y quieras abrazar un árbol cuando no le hablas a tu mamá. No tiene congruencia espiritual que le voltees la cara a tu hermano o a tu vecino. Ah, sí, pero en la tarde prendiste 2 saumerios. Entonces, esas ideas fetichistas nos están acabando y es parte de una división también. Para mí es un plan donde algunas personas han querido manipular esta idea de lo que es la espiritualidad. Pero la espiritualidad es algo muy simple. Es ir hacia adentro y crecer. Eso es espiritual. Y lo que sea que te lo dé, le podemos dar esa connotación. Entonces, la medicina alternativa, la medicina ortodoxa, las velas, los cuarzos, la psicología tradicional, todo es espiritual para mí. Entonces, ¿es la intención que tú le des? Por ejemplo, a una piedrita, a un ojo de estos para la mala vibra, Ujú. traer un tatuaje de una cruz, todo Sí. es el significado que a final de cuentas tú le interpretes. Para mí al final, todo eso son recordatorios. Ok. Son muletas que utilizamos para al final recordar que eso está dentro de nosotros. Claro que los cuarzos cargan energía y tienen información, pero ¿crees que tienen más información que tú? No. Ahora, en esta parte, Dan, que hablas de todo es espiritual, yo tengo un concepto que siempre lo he manejado como el Bluetooth humano, ¿no? Sí. Y hoy que entiendo un poco lo que es la biodescodificación y sobre todo el tema de la energía, es increíble que una persona
por tocarle sus manos, incluso a distancia, el cuerpo de ella se pueda conectar contigo y te pueda hablar, ¿no? Pues es entrar, como estos programas de computadoras donde tú te conectas a otra máquina y lo manejas, ¿no? O sea, literal, lo estamos descubriendo en esta era. Es algo que siempre ha estado. Es algo que siempre ha estado. Yo le digo el Wi-Fi humano, fíjate. Wi-Fi humano. Qué curioso. Es algo que siempre ha estado. Tenemos una idea de que estamos divididos, que estamos separados. Y en constelaciones familiares hay una metodología en la cual nos comparten que se llama el campo que todo lo sabe. Entonces todavía el ego nos hace creer que debemos de tomar a alguien de la mano para conectar con su energía, pero basta con nuestra intención. ¿Dónde yo reafirmé esto? En la pandemia. A kilómetros de distancia, en una videollamada, podía acceder a muy buena información de la persona solo a través de mi intuición y de mi intención. Entonces, pues es un tema polémico, ¿no? Y ahorita pues tenemos la visión remota, la dermovisión, todas estas técnicas que están siendo controversiales del gran poder que tenemos como humanos. Porque al final de cuentas nosotros las estamos desarrollando, ¿no? Y se están haciendo imagen y semejanza de algo terrenal, ¿no? En este mundo, llámale del Wi-Fi humano, del Bluetooth, de esa conexión, a mí me ha tocado ver a una persona a los ojos y transmitir un mensaje. En un ejercicio de programación neurolingüística nos decían, pon algo en tu mente muy claro, muy enfocado, y la otra persona lo va a recibir únicamente conectándose energéticamente con la posición de tu cuerpo y va a empezar a recibir información. Yo decía, ¿dónde me metí? ¿Qué estoy haciendo? A los 5 minutos, Dan, la persona estaba describiendo lo que yo estaba viviendo en mi mente. Sí. O sea, no me lo platican, lo viví. Y de repente cosas que pasan que dices, wow, pero estamos desconectados del presente, ¿no? A mí me encanta todo el concepto de Joe Dispenza, deja de ser tú, el placebo, porque son conceptos tan fáciles de entender que de repente dices, ¿y por qué no lo hacemos, no? Porque entramos en nuestro programa que está en nuestro software, en nuestro hardware llamado cuerpo humano y ejecutamos cosas que están ahí. Desde la biodescodificación y el árbol genealógico tendrías el acceso a muchísima información. ¿Qué es lo más llamativo que has encontrado, Dan, utilizando estas técnicas que dices, wow? Bueno, la información no se pierde, eso es lo primero. Y la información vive dentro de mí. Yo soy el resultado de las experiencias de mis padres y de mis abuelos. Y hay personas que dicen, bueno, pero no los conocí. Conócete a ti y los conocerás a ellos. Ha habido personas que a través de algunos ejercicios de inducción han encontrado las situaciones inconclusas de sus ancestros que quedaron paradas, ocultas, para poderlas liberar. Te pongo un ejemplo simple, ¿no? Al abuelo lo tratan de secuestrar porque no tenía dinero. Entonces el padre interpreta que tener dinero es malo. El nieto no sabe por qué no le llega el dinero. El nieto en una consulta a través de una inducción se da cuenta de esto y se puede liberar. Entonces la información siempre está. Solo tenemos que ser muy intuitivos para saber cómo se va expresando la información. Fíjate que cuando muere mi abuelo, Dan, a mí fue la primera persona que me avisan y me voy directo a verlo. Y él quedó en un sillón, acostado. Le dijo a mi hermano, ponme en el sillón, quiero dormirme un rato. Y cerró sus ojos y cambió de plano, ¿no? Entonces yo llego y yo le decía, abuelo, porque empecé a escuchar como sus risas en mi mente. Y yo decía, ¿qué estoy escuchando? ¿Soy yo? O sea, sus risas, o sea, tu abuelo acaba de morir. Y yo decía, no, a ver, abuelo, ¿me quieres decir algo? Yo no me asusto, ¿no? O sea, y de repente empiezo a escuchar como risas. Y algo me nació, Dan, poner mi mano en la sien y ponerla a él en su cabeza. Y de repente la luz se prende y se apaga. Y dije, ay, caray. Pasan unos minutos, entra mi abuela, mis tíos, empieza ahí pues todo el tema pues, el llorar, el sacar el dolor. Y otra vez me vuelve a jalar al cuarto el ir yo y me quedaba solo con él, ¿no? En lo que llegaban por su cuerpo. Y otra vez, abuelo, ¿me quieres decir? Algo me decía, pregúntale, ¿te quiere decir algo? Y yo, a ver, ¿qué me está pasando? Y me dejé llevar y otra vez la luz se prendió y se apagó. Y dije, sé que estás aquí. Agradezco lo que viví contigo y me quedo con todo lo positivo, ¿no? El dolor para mí va a ser agradecer la experiencia. El día siguiente en su funeral, mi hijo empieza a voltear atrás donde no había nadie, mi hijo chiquito de 2 años, y empieza a mandar besos.
Y dije, ahí está mi abuelo, ¿no? Y en este momento me di cuenta de, pues, de cosas que no vemos, pero están, pero pasan. ¿Qué tan imposible qué tan posible puede ser que tú trabajes una situación y llegues a la raíz, como dices, con personas que no son tus familiares, que estás ahí constelando algo que tú traes en tu mente, pero que al final se conecta y se manifiesta en una constelación? ¿Qué es lo que se ve, Dan? ¿Qué es lo que se vive? Es la representación del pasado, del futuro, en ese momento de constelar. Bueno, es un campo dimensional. Accedemos a un lugar donde no hay espacio y no hay tiempo. Y donde no hay espacio y no hay tiempo existe el todo. En el vacío cabe el todo. Y cuando nosotros hacemos un ejercicio como ese, independientemente de ser pasado, presente o futuro, podemos acceder a esa situación inconclusa. Entonces, eso nos da la capacidad de poder sanar lo que sea. Solo requerimos tener, pues, varios cambios, ¿sí? Y tener muy en claro qué es lo que estamos haciendo a través de la terapia. ¿Qué es más fuerte? ¿Trabajar una catarsis a nivel psicológico, vivir una constelación, hacer aceptación con base a un resultado de biodescodificación? ¿Es dependiendo la persona? ¿O llega a un grado, Dan, donde tú con tu experiencia dices, esto es más fuerte, esto es más ligero, esto es paso uno, paso dos? Hay como una receta, porque yo sé que hay mucha gente dice, pues yo estoy abierto a estos temas, ¿no? Quiero ir a constelar, quiero hacer una terapia de vientre materno, quiero ir a trabajar mi niño interior, quiero ir al Reiki, quiero ir a manejar el tema de numerología. ¿Por dónde empezar? Yo siempre comparto que la medicina de unos es el veneno de otros, Okay. pero el veneno, en la mano correcta, se convierte en medicina. Y lo que he descubierto a través del tiempo, lo más sutil y lo más amigable, lo más gentil, se llama resignificación. A veces creemos que tenemos que gritar, hacer una catarsis, soltar el dolor, golpear y hacer varios destellos para sanar. Sin embargo, ahí hay una creencia por atrás donde yo necesito hacer un esfuerzo y soltar el dolor para sanar. Pero en la evidencia y lo que yo he experimentado, la conciencia está por encima de todo. Hacer conciencia de qué ocurrió y resignificarlo. ¿Qué es la resignificación? Encontrarle el aprendizaje a cualquier situación de mi vida. Y eso me ha traído unos excelentes resultados. Yo en mis seminarios gratuitos que doy, los invito a que los tomen. A las personas al inicio les digo, cuéntame la historia de tu vida. Y cada que te des cuenta en esta historia de tu vida, que probablemente la escribiste en más de 30 hojas, encuéntrale el aprendizaje a cada momento difícil. Y después de eso, tu historia vuélvela a contar, pero con el aprendizaje, y me dices qué pasó. Y ahí comenzamos a ver casos de remisión, vemos a personas que sanan de depresión y ansiedad, o personas que simplemente se sienten liberadas, completas. ¿Por qué? Porque le encontraron el aprendizaje a algo que los tenía dolidos. Es increíble cuando tú haces, de lo decía Carl Jung, ¿no? Cuando haces consciente el inconsciente, Ujú, sanas, ¿no? Porque yo les pongo en los talleres una diapositiva de choque. ujú. Y les digo, cuando la viste la primera vez, te pudo generar miedo, te asustó. Ya la segunda, la tercera, tú decidiste asustarte con eso. Y Sí. creo que es esta parte que tú dices, Dan. Llega un momento en la vida donde cuando tú haces consciente algo, pues tienes dos caminos, ¿no? Seguirte lamentando Ujú, o sanarlo. O seguir viviendo como víctima ujú. de esa situación, que ya es un beneficio ya muy personal. Llega un momento en la vida del ser humano que la vida te mande señales, se manifieste. Digamos que es alguien que no está abierto a estos temas y que está cerrado y como dice mucha gente que no cree, hasta no ver, no creer, ¿no? ¿Te ha tocado que alguien viva una señal o se manifieste algo fuera de lo común que los haga entrar en este Wi-Fi? Sí, de hecho, yo siempre le digo a la gente, a mí no me importa que no creas, yo solo te estoy pidiendo que lo hagas. Y muchas veces el escepticismo no tiene que ver con que este proceso funcione. Yo les digo, tú bien no pudieras creer en el sol, pero si te pongo 3 horas frente al sol, de menos se te va a arder la piel. Entonces, funciona porque el método así es, y en cuanto a las señales, cada persona tiene diferentes señales. Y cuando está dispuesto y está abierto, tarde o temprano llegan las señales.
Hay personas que ven números o códigos normalmente. Hay personas que a través de los sueños. Hay personas que a través de la plática con más personas se van reflejando. Entonces, recordemos que todo lo que está afuera es solo un reflejo de nosotros. Quien quiere despertar ya es yo y por eso estoy viéndolo afuera. Pero mi ego todavía no ha trascendido, no ha creído que podemos hacer ese paso cuántico. Entonces, necesito comenzar a verlo afuera. Le llamamos o le dicen sistema reticular común. Ujú. Cuando ya tengo una idea clara de algo, lo voy a empezar a ver en todas partes. Sí, claro, como cuando dices, no, voy a tener un bebé o mi esposa está embarazada y empiezan a aparecer las Sí, embarazadas por todos sí, lados, las ¿no? carriolas por todas O los partes. coches del color que te lo quieres comprar. Fíjate, Dan, ahorita que dices, pues yo iba a levantar la mano cuando ves números, cuando ves cosas, cuando escuchas, porque hoy entiendo que nada es casualidad, que todo tiene un porqué y un para qué. Cuando aprendí un poquito del proyecto Sentido, y hoy estoy aquí con una persona que le estoy aprendiendo, ¿no? Y no es un tema que diga yo sé más que Dan o Dan sabe más que yo. Pero yo desde que te invité, Dan, dije, en esta mesa el que menos sabe soy yo. Y en esta mesa el que más quiere aprender soy yo, ¿no? Y más allá del tema de ego, de títulos o de cosas, es el tema de escuchar lo que la vida te está diciendo. Y ahorita que te escucho, pues digo, sí, yo veo números, sí, yo veo esto, yo veo el otro. Y sé que esta plática, que es para toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pues a final de cuentas nos está conectando y nos está espejeando temas o puntos que cada uno de nosotros necesitábamos ver, sentir, escuchar o revivir en este momento, Dan. Desde tu punto de vista, Dan, el tú hacer una terapia, el tú ayudar a alguien energéticamente, yo he escuchado que te nutre de amor o que incluso te puede jalar energía. Me ha tocado vivir momentos de mi vida donde literal, en una noche me chuparon literal mi energía y ha sido de las peores noches que he vivido. Después entendí que fue esas personas que jalan energía, ya no me lo platican, ya lo viví. Y aún estando consciente, aún no tomando alcohol, aún teniendo estas herramientas de conciencia, me hizo sentir caí lo más bajo del dolor y del miedo. En una terapia, cuando estás en un círculo de personas, mejor te alejas cuando veas esas situaciones porque te están jalando energéticamente, ¿no? Pero desde un punto de vista terapéutico, ¿es real? ¿Es algo que tú estás sintiendo? ¿Te estás generando? ¿Sí pasa? ¿Te debes de proteger? Es un tema muy interesante y que entra en mucha polémica y todo depende desde dónde operas. Como yo tengo muy claro que cuando yo doy una terapia no soy yo soy alguien que está siendo inspirado por un ser divino. Yo creo, y esta es una forma personal de verlo, y nunca lo he dicho, yo antes de dar una terapia, yo digo, Espíritu Santo, tú habla por mí. Dime las palabras o pon las palabras perfectas en mi boca para que esta persona pueda ver lo que no ve y pueda sanar. Desde ese lugar, la fuerza que estoy utilizando no es mía y es una fuerza divina increíble. Entonces, ¿por qué me desgastaría? Solo estoy recordándole a la persona algo que no ha sanado. Fíjate cómo lo estoy viendo desde un punto de vista cuántico, ¿no? Que estoy conectado a la unidad y te estoy compartiendo eso. Pero si en mi ego yo pienso que soy un humano, que estoy dividido y que yo estoy haciendo el esfuerzo por hacerte ver algo, lo único que voy a hacer es proyectarme a través de ti y voy a conectar desde mi carencia y te voy a dar una terapia desde mi carencia y ¿qué va a ocurrir? Más carencia. Entonces no es que el otro me haya chupado energía, es que yo me desgasté tratándole de dar al otro algo que todavía no se ha ganado. Ok. No, y es increíble, ¿no? Cuando eres consciente y entre más lees, entre más escuchas, te das cuenta que menos sabemos, ¿no? Y sí, yo sé que hay una persona dentro de nosotros, llámale Dios, energía, fuente, universo, que es la que nos guía y somos una herramienta cuando prestamos el servicio, somos este intermediario, llámate terapeuta, coach, dinámica. Pero sí es importante, Dan, porque esto que mencionas, yo sé que mucha gente de repente te dice, no te acerques con gente de mala vibra, ¿no? Porque se pega. No hagas esto, ponte el no sé qué. Mira, Y, y, me lo de, regalaron por eso. y de repente dices, híjole, ¿no?
te empiezas a llenar de elementos y yo tengo un conocido que dijo, pues me puse esto y por las dudas, ¿no? Ajá. Entonces es increíble el amuleto. Yo sé que pues, a final de cuentas es un ancla que tú le das a una cosa, ¿no? Un objeto. ¿Qué pasa, Dan, cuando una persona de repente cierra sus ojos, empieza a conocerse, empieza a detectar su misión, su propósito de vida y al abrir los ojos dice, híjole, lo que estaba haciendo ya no me gusta? Es dejarte guiar, porque sé que vas a vivir conforme a tus creencias, patrones, que a final de cuentas venimos a trascenderlos, a mejorarlos, Ujú. a transmutarlos. ¿En qué punto es la guía, la brújula que te dice vas por el camino? Cuando traemos todo ese background humano, mercadológico, Ujú. familiar, creencias, y estás descubriendo ese detalle de la familia que con el árbol se empieza o lo estás empezando a cambiar y a mejorar. ¿Qué dentro de ti has notado o se siente cuando dices, ¡pum! Sí, por aquí es. ¿Hay algo que se vibre, que se Sí, sienta? es un proceso y cada quien lo vive de forma diferente y le llamamos corazonadas. Ahora sabemos que tenemos una cantidad importante de neuronas en el Ujú. corazón que genera magnetismo y pudiéramos decir que también piensa. Y mientras más caso le hacemos al corazón, más claros van siendo los mensajes. Y ahí es donde entra la pregunta, ¿cuándo es la voz de mi ego y cuándo es la corazonada? Bueno, es algo que vas a descubrir con el tiempo, cuando le vamos haciendo caso a nuestras corazonadas. ¿Y cómo se hace esto? ¿O cómo podemos ayudar a bajar la voz del ego para escuchar más al corazón? Hay una técnica milenaria súper simple, muy estigmatizada, que se llama meditación. La respiración en el presente. Eso es, así de simple es meditar. Pero pues ya han hecho tantas Sí, las fusiones que sí, no, no, posiciones y no. todo el rollo, ¿no? Estamos meditando tú y yo ahorita. Claro. Estamos presentes, estamos hablando, estamos haciendo presencia. Eso ya es meditar. Y conforme más hacemos la meditación y nos salimos de los estímulos inmediatos y de la recompensa inmediata, va bajando más esa voz del ego y va creciendo más la corazonada. Si te fijas, todo en este momento está diseñado para no escuchar el corazón. La dopamina inmediata, la comida refinada, las relaciones casuales, todo eso nos hiperestimula y no ayuda a que nos conectemos con lo más profundo de nosotros. Oye, Dan, me queda claro tu evolución, tu nivel de conciencia al día de hoy. Si nos regresáramos 10, 12 años atrás, cuando tú a lo mejor tal vez empezabas con estos temas, ¿no? Cuando estabas en otro giro totalmente diferente. Y hoy con los conocimientos, con los libros, con las experiencias, con lo que la vida te está dando porque tú lo estás encontrando, ¿qué le dirías al Dan de esos años para acercarle el proceso? Sé que cada quien tiene que vivir su proceso, ¿no? Y el hubiera no existe. Pero en una suposición que el Dan se pudiera ir al pasado, Ujú. ¿qué consejo le daría a Dan Sí. para vivir más en armonía? Disfruta lo que tienes. Disfruta a cada momento lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es suficiente. Vas por buen camino y cree más en ti. Das una palabra poderosa, creer en ti. Y hoy se escucha mucho, ¿no? En temas motivacionales o de pseudo, Ajá. digo, motivación que yo muchas veces me dicen, es que tú eres un motivador. No, yo no soy motivador. Tú eres el que se motiva. Yo soy una herramienta Sí. para que el mensaje llegue. Ujú. Pero en esta frase, cree en ti, créetela. ¿Cuál sería el proceso Dan Melo Ujú. o la metodología Dan Melo para que una persona se la crea? Bien. Yo comparto mucho que para creer en nosotros requerimos valorizarnos. Entonces, primero hay que ver qué nos desvalorizó, porque esa falta de valor en la infancia o en nuestros antepasados lo que genera es que no creamos en nosotros, porque hay una memoria de dolor donde no fue posible hacer algo. Entonces, la primera herida que yo comparto y que veo muy clara cuando una persona no cree en sí misma es no haber sido reconocida en la familia. Cuando no fuiste reconocido, aceptado, proclamado o lo que sea, ahí comienza la desvalorización, porque ni mi mismo clan me reconoce. ¿Qué otra cosa nos desvaloriza? La comparación.
el hecho de que yo diga, el otro es mejor que yo, el otro ya pudo, ese tipo de comparaciones nos llevan hacia abajo. Y otra cosa que nos desvaloriza, que es muy común en la actualidad, es no honrar nuestra palabra. Cada vez que tú generas un compromiso con alguien y rompes ese acuerdo energético de voz, tú mismo te desvalorizas al grado de decir, Pues ni cumplo, digo pero no lo cumplo". Entonces es un mensaje que tú estás mandando al universo y te estás desvalorizando. Y puedo darte más ejemplos que nos desvalorizan. Esos son los principales. Entonces, en el momento en que yo comienzo a reconocerme a mí y aceptar que soy perfecto como soy, dejo de compararme con el otro, agradezco lo que tengo y honro cada cosa que hablo, estoy dando un salto cuántico a valorizarme. Y te lo dice alguien que rogaba por dar una terapia. Oigan, yo doy terapias, oigan, yo trono huesos, yo pongo agujas, yo pongo imanes. Yo quería ayudarle a todo mundo. Y la gente no llegaba. ¿Por qué? Porque no creía en mí. Y hubo algo de mí que se movió en todos estos años, que modifiqué, que ahora ya ni terapias doy. O sea, me sentí tan cansado de dar tantas terapias que luego me perdí de mí y por eso lo dejé de hacer, pero entendí. Cuando tú ya lo sientes y ya está dentro de ti porque dejaste de compararte y agradeces lo que tienes, comienza el salto. ¿En qué te puedes apoyar, Dan? Porque yo sé que mucha gente en este momento dice, yo quiero eso que Dan vivió, yo quiero estar Sí. sintiendo y viviendo en la felicidad y en la abundancia que Dan está disfrutando al ser tú, al permitirte conocerte, disfrutarte, escucharte, guiarte a ti mismo. Pero yo sé que mucha gente dice, pues es ir a terapia de manera inmediata, es hacer un retiro. ¿Qué le recomendarías a esa gente? Es un camino y es un proceso, y el camino de otros, ¿sí? O sea, el camino de Buda es el de Buda, el de Krishna es el de Krishna. Encuentra tu camino. Y algo que me ayudó a mí fue simplemente hacerlo. Lo hacía una y otra vez. No descansaba. Llega un momento donde la vida nos viene a enseñar cosas, ¿no? Y son como yo le llamo como la materia es el mes, pero la escuela es la vida, ¿no? Y pasas una prueba y pues la que sigue viene más difícil, como pues, empezamos en el kinder a recortar, Ujú, luego a escribir, luego a hacer multiplicaciones y hacer temas de álgebra. ujú, En este proceso de la vida, cuando tú aprendes, yo una vez escuché en el tema de esto de la vida, que cuando tu alma cumplió, trasciende, ¿no? Porque ya pasó la misión, ya mató al monstruo más fuerte del ujú. videojuego, ya trasciende. Llega un momento donde te puedes ir sin trascender. Porque yo escucho mucha gente no sabe ni a qué vino y no supo ni por qué se fue, ¿no? Sí, Y mucha gente pues ya trascendió y logró sus metas, objetivos, ¿no? Yo sé que pues es una interpretación, pero en este paso, Dan, cuando tú no estás contento, cuando no estás a gusto con lo que haces, obviamente la vida te va a escuchar y te va a dar más de lo mismo. La física lo decía, ¿no? Haz lo ujú. mismo, el resultado es el mismo. La física cuántica te dice, genera cosas, piensa en cosas para que sucedan. Sí se puede manipular tu realidad. Completamente. Modificamos todo lo que vemos. Y hay un experimento cuántico que es el de la doble rendija, Ujú. ¿no? El efecto observador. Entonces, conforme yo perciba la realidad, es como se irá presentando más adelante. Y para mí eso es algo muy claro. Y en cuanto a si muero y trasciendo o ya era necesario, pues yo tengo la idea de que fue perfecto tal cual lo vivimos, que hasta ahí era. Hay unas de las leyes hindús que dice todo lo que has vivido es perfecto y era necesario en ese momento. Entonces, luego dice, no, es que no concluiste, no, es que se murió muy joven, no, es que faltaba mucho. Pues no sabemos, ¿sí? Entonces, una herramienta que les recomiendo yo para que se conozcan un poco más y entiendan a qué vinieron, cuál fue la promesa que hizo su alma al regresar aquí. Obviamente la numerología pitagórica, yo Ujú. la conozco un poco y es una maravilla. Nos va a saber guiar en nuestro destino, nuestra alma, nuestros regalos ocultos. Y también denle un vistazo al Solkin Maya. Nuestros maestros mayas, desde hace cientos de años, a través de la observación, sabían qué iba a ocurrir. Solo de observar y sabían cuál era la energía del tiempo. Predecían los eclipses, las catástrofes, y ellos, haciendo varios códices, varios sellos y entendiendo los tonos de cada día, nos dicen cuál fue la promesa que hizo nuestra alma para regresar a esta encarnación.
Y una vez que entiendes por qué vienes a servir, de qué forma trasciende tu alma, cuál es el regalo que vienes a contribuir a la sociedad, llega un momento de relajación muy interesante. Cuando yo lo descubrí, Dan, híjole, es que lo entendí por numerología pitagórica, por la maya, por un mensaje de una terapeuta. Y es increíble cómo la vida te está hablando y te está jalando las... Como dice, no entiendes, ahí te va, ¿no? En español, en inglés y con subtítulos. Y cada vez que yo hago ese proceso, entiendo y veo el mismo mensaje, ¿no? Sí. Y es muy gratificante el saber que vas en el camino. Sin embargo, entre más sabes, menos sabes y de repente hay distractores en la vida que te vuelven a hacer dudar, ¿no? En un momento de una biodescodificación, sabes la raíz del problema que viene de la psique, bla, 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 y dices, ok, tu cuerpo te está hablando y está sanando. Y luego ves con el tema del árbol. Híjole, es que tienes ahí como la herramienta. O sea, es tan difícil de entender o tan fácil de interpretar. A mí una vez me dijeron, tú te llamas como tu abuelo y como tu bisabuelo. Y una tía me decía, cada que hablo contigo es como si estuviera hablando con tu primo. Y mi primo se llama igual que mi abuelo. Y yo a mi primo lo dejé de ver hace 30 años. Y en un ejercicio de biodescodificación y un poquito del árbol que me hicieron ahí una técnica, me dicen, es que tú vienes a trabajar cosas de tu abuelo y de tu bisabuelo. Y sí, yo me parezco mucho a mi abuelo en lo que él hacía y tenemos el mismo día de nacimiento. No, hermano. Sí. Entonces, hoy dices, no, vienes a trascender, porque dicen, es la ley que dice que vienes a repetir o a cambiar, ¿no? Entonces yo creo que estoy cambiando y repitiendo. Y de repente digo, a ver, esto no me gustaba de mi abuelo. Gracias, abuelo, fue un aprendizaje. Esto sí me gustaba, lo multiplico. Y llegó un momento, Dan, donde yo hice esa carta de agradecerle a los ancestros. Y yo le decía a mi esposa, mañana la hago. Mañana. El día que la hice, Dan, mira la mano así. No podía escribir. Como si tuviera artritis. Como si estuviera mi mano literal congelada. Y terminé la carta. Pero yo sé que tengo que seguir trabajando. Pero me di cuenta de lo importante que es reconocer, actualizar y trabajar en ti para liberar. Yo me quedo con la receta del amor y la gratitud. Y es algo que todos los días estoy intentando darme esas dosis de amor y gratitud, amor y gratitud. Y ir luchando con el ego, ir luchando con las etiquetas, ir luchando con el mundo terrenal para dejar de alguna manera una mejor semilla en este mundo que estamos viviendo. Dan, ¿qué es lo que tú escuchas hoy que te gustaría que la demás gente lo escuchara? Que dices, híjole, yo escucho este tipo de música o yo escucho este tipo de cosas o que te gustaría que más gente fueras, digo, yo lo sé que ya eres un micrófono y un altavoz en tus redes sociales, pero a lo mejor hay algo que Dan todavía no nos dice en los reels, en las historias, que le gustaría que más gente escuchara. Muy bien. Donde está la masa y lo que todos hacen, ahí no es. ¿Sí? Hay un inconsciente colectivo que se guía a través de resonancia e información. Pero el que toda la gente lo haga no quiere decir que eso sea lo mejor. Tenemos que ser conscientes que normalmente todo eso es una tendencia y una moda. Y muchas de las modas están manipuladas para alejarnos de nosotros. Entonces, el recordatorio que yo siempre les hago es hacia adentro. Dejemos de estimulación hacia afuera, vayamos hacia adentro, más tiempo sintiéndonos, hay que pensar un poco menos. ¿Has escuchado últimamente que la resonancia Schumann está Sí, subiendo y que las tormentas del sol y solares. todo eso es real, no es real? Mira, yo creo que dentro de esto también hay mucha conspiranoia y estos temas a muchas personas les benefician, ¿no? Porque pues hubo un video y hay gente más me pregunta, etcétera. Yo antes que pongamos atención en la frecuencia o en la vibración Schumann o en estas auroras boreales que se están viendo por los destellos solares, ¿qué está pasando contigo? Adentro. Porque vuelve a ser un distractor. Entonces ahora, no, sí, ayer andaba mareado y traía vómito porque la frecuencia Schumann. No, no, Y no ya le estoy eches. bien elevado y andaba Sí, vibrando alto y por eso me no le eches conecté. la culpa a la frecuencia Schumann. Ayer te peleaste con tu esposa, ¿sí? Sí, se la Entonces, rayaste en el tráfico a alguien. nada externo puede hacernos daño si estamos bien acá adentro. Okay. Tener un cuenco,
Tocar un tambor. Funciona, o sea, claro que son herramientas, son muletas que vamos utilizando. Yo las utilizo, ¿no? Porque luego me dicen, ay, pero ¿cómo dices eso si yo veo que tú tocas? Ah, sí, pero yo todavía estoy en esa transición. Yo entiendo que son muletas, pero imagínate que después de varios años de meditar no necesite un cuenco. Es que luego ya genero apego al cuenco. Sí, ay, me quiero relajar, toca el cuenco. Y si estoy en la sierra o si estoy en el trabajo, estoy estresado, no tengo el cuenco. ¿Sí? Entonces, es poco a poco irnos desprendiendo de todas esas muletas que utilizamos. Claro que funcionan, utilícenlas porque son una buena herramienta, pero al final vamos desplasmando hasta llegar solo con nosotros, ¿no? Y esta respiración que estoy haciendo y sentirme me está dejando más que un cuenco, un cuarzo, una vela y un incienso. Y esto es igual de espiritual que ir a un desierto, que tomar esto y que tomar lo otro. Fíjate que lo que dices es increíble, pero yo siempre decía en un taller que hago de transformación, es el mejor viaje que vas a hacer en tu vida, conocerte, escucharte. Ujú. Y esa magia de verdad que tenemos los seres humanos de cerrar los ojos y de concentrarnos en escuchar el latido del corazón, es increíble. O sea, probablemente llevemos 15, 20, 30, 40 años de vida y no nos hemos permitido escuchar lo que nos está dando la vida. Escuchar la vocecita que nos está hablando, qué nos está diciendo, a dónde nos está llevando. Y es tan fácil esa dualidad de lo que es arriba es abajo, lo que está dentro es afuera, pues lo que tengo no me gusta, pues cámbialo, ¿no? Ujú. Pero sé que hoy hay muchas herramientas, hay muchas cuestiones que me queda claro que, como bien dices, cada persona va a encontrar su medicina o puede estarse inyectando el veneno, ¿no? Sí. Que hagan conciencia de eso porque pues hoy tenemos la libertad de expresión y estos temas pueden ser escépticos, pueden ser Sí. caóticos o pueden ser una gran medicina para alguien. A mí me ha tocado que pues, una conversación, la gente yo la veía y decía, está mal, ayúdala. Yo, pero estoy dando un taller, ¿no? ¿Cómo la voy a ayudar? Y algo me decía, Carlos, y les dije, ¿me dan 5 minutos? Y hice un ejercicio. Y como bien dices, dije, Dios mío, ayúdame, yo soy tu micrófono, quiero ayudar a esta persona, sé que necesito darle un mensaje, ¿qué hago? Y fue, cierra los ojos y llegó el mensaje, ¿no? Y es tan gratificante que sé que muchas veces lo que tú les dices a ellos te lo estás diciendo a ti, Sí, claro. ¿no? Todo es un espejo. Y el pago que te hacen a ti con un gracias, un abrazo, es un pago que dices, híjole, es que esto es el amor, esto es la vida. Dan, algo con lo que quieras cerrar, algo con lo que Sí, te quisieras ir, como si fuera tu último podcast y quisieras que quedara sí. ahí grabado. En estos días he tenido muy clara esta idea en mi cabeza y muchas personas me preguntan cómo hago para trascender o para seguir adelante. Y a mí me ha quedado muy claro que la forma de expandir nuestra conciencia es servirle a alguien más sin esperar nada a cambio. Entonces los invito a que continúen sirviéndole al otro sin dejarnos de servir a nosotros mismos. Qué hermoso, Dan, porque es esa ley, ¿no? De dar y recibir, el estar abierto y el también estar dando. Y ahí me decían mucho, ¿no? Tú te gusta mucho dar y tienes que también aprender a recibir. Ujú, Y el día que recibí mi primer premio dije, hoy también acepto recibir. ujú, Y es algo increíble cuando das sin tomar la foto para que te vean que estás ayudando. ujú. Cuando das sin decir, ¿desde dónde lo das? ¿Desde qué palabras lo haces? ¿Desde la lástima o desde el decir que Dios te bendiga, que Dios te dé más, que generes más? A decir, ay, pues como no tiene, le voy a dar porque pobrecito, ¿no? Eso creo que desde ahí estamos usando el poder de nuestra intención Ujú. mal y nos estamos espejeando nosotros mismos nuestra carencia de una pseudo ayuda. Pues excelente, Dan. Espero tenerte más veces en este podcast porque sé que lo que sale de estos micrófonos es una herramienta muy poderosa para que encuentres tu camino y sobre todo vivas y disfrutes este maravilloso momento. Así es que dale click a la campanita, suscríbete al canal, sigue a Dan Melo, así lo encuentras en todas sus redes, danmelo.mx. Tiene conferencias, tiene talleres, clases gratuitas. Véanlo en sus redes sociales. Yo lo sigo y cada que lo veo, encuentro, modifico y agradezco el haber escuchado a una persona que viene a guiarnos como Dan Melo. Muchas gracias, Dan. Un placer, hermano, y nos vemos en la próxima. Excelente. Gracias.